Hola, buenas. Voy a empezar esta videoconferencia, clase, sesión o lo que sea esto, ¿vale? Pues con la idea de que se entienda un poquito mejor que cómo se inicia el régimen internacional mundial actual, ¿vale? Entonces, y lo voy a intentar explicar a través de la Organización de las Naciones Unidas, ¿vale? Antes de empezar, explicar que esto es un vídeo didáctico para facilitar la comprensión. Por eso voy a ir como una moto, voy a ir rapidísimo, y si localizas algún error en él o algo, algún sesgo, pues por favor me lo disculpáis porque no hay ninguna mala intención, ¿vale? Pues antes de empezar. ¿Vale? ¿Por qué estudiar los momentos fundacionales? Un momento fundacional es cuando se crea algún tipo de organización internacional, algún momento inicial. Son importantes porque marcan la dirección. ¿Vale? Una vez una organización internacional emprende un camino, pues define su ethos, su forma de actuar, sus ideas clave, y a partir de ahí, pues eso marca los caminos futuros. La ONU que tenemos hoy en día, ¿vale? Y sí que es actual, pues depende mucho de cómo se creó o de los inicios que fueron en 1945. Está claro que puede evolucionar, como pone aquí, puede variar su rumbo, pero es parecido a un gran transatlántico que le cuesta muchísimo cambiarlo completamente. Entonces, antes de empezar, ¿qué estaba pasando en 1945? Pues tenemos un mundo en llamas, ¿vale? Un mundo en llamas que está marcado, sobre todo la clase política, por varias experiencias. Aquí hay una imagen de Neville Chamberlain en el aeropuerto de Londres, ¿vale? Exhibiendo una especie de papel que se le había firmado Hitler, prometiéndole que no iba a haber guerra, que iban a solucionar todo a través de la paz y el diálogo. Entonces, la experiencia de Múnich, que fue un fiasco, ¿vale? La traición de Hitler, la experiencia de los matones, pues fascistas durante la Segunda Guerra Mundial, marca la experiencia para intentar evitarlo y que no hubiera una tercera. Luego después, en el 45, la experiencia cercana, pues vamos, aquí hay imágenes increíbles de cómo estaba Berlín, pues millones de muertos, desplazados. Hay una frase de Churchill, como siempre muy literario, un montón de escombros, uno salió un semillero de pestilencia y odio. Pues esto era Europa en 1945. Hoy en día no hemos vivido ninguna guerra, afortunadamente, por lo menos en España, y desde hace bastante tiempo, y no sabemos cómo era eso. Aquí hay una foto, una imagen de Colonia con la catedral al fondo, con el Rin totalmente destrozada, ¿vale? También está la experiencia de los bombardeos en Alfombra, la Segunda Guerra Mundial, los centenares de aviones. También está la experiencia del antisemitismo, como el odio hacia los judíos. Pues aquí hay imágenes de una revista llamada Der Stürmer, que es una revista satírica que, acusaba a los judíos de todo tipo de crímenes, ¿no? Había concluido, pues, en la Shoah, el Holocausto. Estamos hablando de millones de personas fallecidas, que se descubren los campos de concentración de exterminio en el 44-45. ¿Vale? Luego después sale a la luz, sobre todo los juicios de Nuremberg, los Einsatzgruppen, las escuadras de exterminio. Entonces, obviamente, por una parte había horror por lo que se había vivido, pero también había escenas de optimismo. La escena es un posado, ¿vale? Pero refleja mucho de la fiesta que tenía mucha gente en el 45, deseoso de emprender una vida nueva y de ser feliz. Aquí, si no me equivoco, es Times Square o Piccadilly Square en Londres. No, Times Square no, Piccadilly Square en Londres lo están celebrando, vamos. Hubo una gran fiesta cuando fue el Día de la Victoria en Europa y en Japón, pero luego después tocaba reconstruirlo. Luego después, en agosto del 45, se tiran las dos primeras bombas las dos primeras y únicas bombas en Hiroshima y Nagasaki, y había cierto pánico sobre cómo sería la siguiente guerra. Y la idea es intentar evitarla. A la izquierda tenemos una imagen de Oppenheimer, ¿vale? El gurú, el autor intelectual de la bomba atómica. Luego a la derecha el libro de uno de los primeros periodistas, John Hersey, que llega a Hiroshima. Y bueno, pues había pánico. Que se traduce en muchas cosas. Una de las escenas más curiosas es el reloj del juicio final, que lo publica una asociación llamada el Boletín de Científicos Atómicos, que decía cuántos minutos quedaban para el fin del mundo. Bueno, luego publican una especie de crónica de en qué momento hemos estado más cerca de la guerra nuclear o no. Y bueno, pues sobre este contexto, un contexto por un lado de esperanza en un mundo mejor y por otro de miedo de que se volviera a repetir una guerra mundial, ¿vale? Y la siguiente serie con armas atómicas, nace la ONU. Entonces, la ONU normalmente se piensa que es la organización que nace en San Francisco en el 45, y es verdad. Pero hay una especie de pre-ONU que habría que quitarle la O. Las Naciones Unidas realmente nacen en el 41 y es una alianza militar, un nombre que tiene mucha fuerza, que lo crea Roosevelt, que tiene un gran don para relaciones públicas, y que es la cooperación militar que tiene lugar entre los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ojito que los aliados no solamente los tres grandes, Imperio Británico,
Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que incluía muchos países y había una gran cooperación militar. El programa de préstamo y arriendo, vamos, que según por lo menos yo he leído, era el 7% del PIB de los Estados Unidos. No ha habido ningún programa de cooperación en la historia de la humanidad que haya implicado tanto porcentaje del PIB. Luego también tenía una variante civil, que es la UNRWA, ¿vale? Para ayudar a los territorios liberados, y luego además también generó, aunque esto no tiene ningún tema técnico o numérico, una cooperación constante, generó una serie de relaciones y de buenas relaciones entre la gente que estaba cooperando. En el sentido de que personas que eran de ideologías muy diferentes, como comunistas, capitalistas, liberales, un conservador de vieja escuela como Churchill, podía llevarse bien y podía cooperar con una persona como Stalin. Entonces, estas Naciones Unidas, la alianza militar durante la guerra, nace en el 41, y se genera a través de una serie de conferencias, declaraciones y encuentros bilaterales y multilaterales. La primera que se considera es la Declaración de los Aliados, ¿vale? Esta es antes de Pearl Harbor, Declaración de las Naciones Unidas, ¿vale? Declaración de Moscú, que interviene las 4 potencias. Aquí, si os fijáis, la Declaración de las Naciones Unidas ya habían atacado Japón a los Estados Unidos y ya es cuando se genera realmente el término. Y luego vamos a ver con Naciones Unidas. Naciones Unidas, la organización, pues la idea un poco original, el gurú, el autor intelectual, es el secretario de Estado, Cordell Hull, ¿vale? Que era secretario de Estado de Roosevelt, se llevaba muy mal con él, pero convence al presidente de que hacía falta un proyecto, pues que era una organización que mantuviera la paz después de la guerra, ¿no? Entonces, Roosevelt pasó por encima de él, había una especie de 2 equipos, el equipo de Hull y el equipo de Roosevelt, ¿vale? Que pelean entre ellos, y entre el 42, 43, 44, pues el proyecto estuvo sobre la mesa. Aquí tenemos a Roosevelt, un presidente absolutamente carismático, pero muy dado a funcionar a través de amigos personales y a través de lo que se llama la diplomacia informal. Su mujer Eleanor Roosevelt tendría un papel bastante importante, fundamental, en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, cuando se crea cuando se crea la ONU en el 45. Bueno, después de esto está el proyecto de Cordell Hull y el apoyo del presidente Roosevelt. Sin ellos no hubiera empezado el proyecto, y luego después, durante la guerra, va tomando fuerza a través de las conferencias. La primera, la de Teherán, no nos interesa mucho porque era una alianza, era una reunión bélica, y la idea de la alianza era ganar la guerra, ¿vale? Y ahí la idea de Roosevelt en esta primera conferencia es generar una relación de amistad, de confianza con Stalin, y parece ser que la consiguió. Luego después, la más importante que nos interesa es la de Yalta, que tuvo lugar en Crimea, en el Mar Negro, en enero del 45, con un Roosevelt ya muy enfermo. Y luego la última, la de Potsdam, que no tiene demasiada relación con las Naciones Unidas porque ya se habían fundado y el proyecto ya estaba en marcha. En la primera, ganar la guerra; en la segunda será preparar la paz y gestionar la paz. Aquí tenemos las fotos de las conferencias, ¿vale? Si no me equivoco, esta es la de Crimea. Aquí detrás está la hija de Roosevelt, la hija de Churchill, ¿vale? Luego está Hopkins, que está aquí. Aquí está Molotov, uno de los la mano derecha de Stalin. Y en un principio estas conferencias, aunque había mucho toma y daca político, pues la idea es que había un espíritu de cooperación. Bueno, entonces, una vez el proyecto ya estaba en marcha, el documento preparatorio de la ONU se generó en una conferencia extra de secundarios, ¿vale? En Dumbarton Oaks. Dumbarton Oaks es un palacete que se encuentra en Washington, en el barrio de Georgetown, que es donde viven las élites norteamericanas, ¿vale? Al lado de la universidad, un barrio precioso en Washington. Entonces, en este palacete, en el 44, se reúnen durante unas cuantas semanas y generan el documento preparatorio para la ONU. La idea, esta conferencia, pues bueno, trabajan, tienen tomas y dacas, discuten, no tienen demasiados problemas porque tenían la experiencia de la Sociedad de Naciones, aunque no se quería volver a ellas, y utilizan esa experiencia para generar la Carta Nueva. La idea es que había un punto problemático, que era el derecho de veto, que probablemente en la Carta de la ONU no haya un punto más discutido, más problemático, y entonces en ese derecho de veto no se podían poner de acuerdo, no podían conseguir que la Unión Soviética aceptara un documento, o la Unión Soviética y Estados Unidos y el Imperio Británico, en el cual podían ser sobrepasados por otras potencias por el voto mayoritario. Y así que, para romper este stand-by, este problema que no conseguían solventar, tiene lugar la reunión de Yalta. Bueno, esto no es del todo correcto porque en la reunión de Yalta se trataron muchos otros temas, pero uno de los grandes temas, una de las grandes bazas del presidente Roosevelt, y ahí puso todo su peso político, era solventar cómo la Unión Soviética podía entrar en la organización que estaban diseñando.
Roosevelt se encontraba enfermo. Hay algún autor que opina que esa enfermedad le hizo aceptar muchas cosas en Yalta que no hubiera aceptado de otra forma, pero también es cierto que los documentos y las actas no muestran un Roosevelt demasiado tocado. Estaba enfermo físicamente, pero mentalmente era el Roosevelt de siempre. Bueno, aquí hay más fotos, algunas más en color, siempre la formalidad, ¿no? Y entonces, en esta conferencia de Yalta se llega a un acuerdo preliminar, que es el acuerdo que luego iría a la conferencia de San Francisco. El derecho de veto existiría, es decir, que ninguna decisión saldría adelante sin el voto afirmativo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero este derecho de veto, ¿vale? Así para resumir, Roosevelt consiguió que solamente se aplicara a cuestiones sustantivas, a las decisiones finales, y no a las procedimentales. La idea de Roosevelt es que los pequeños países tenían que confiar en la futura organización, que no pasara como España con Etiopía, y con lo cual tenían que ser capaces de llevar sus problemas al Consejo de Seguridad. Luego después ahí ya se vetarían. A cambio, Roosevelt aceptó dejar entrar en la Asamblea a 3 repúblicas soviéticas, le pidieron primero 15. Al principio hubo toma y daca, parecía que no iba a salir, pero al final la Unión Soviética acepta el acuerdo. ¿Vale? Que entraran 3 repúblicas soviéticas en la Asamblea refleja que para la Unión Soviética la Asamblea de las Naciones Unidas iba a ser mucho más importante de lo que luego realmente fue. Bueno, por supuesto la historia sigue y Roosevelt muere poco después, un infarto cerebral, y llega al poder un nuevo presidente, el vicepresidente Truman, que era un demócrata del medio oeste norteamericano, no tenía mucha experiencia, tenía mucha energía y lo que hace Truman es, obviamente, continúa en la labor de su antecesor, Roosevelt, que tenía un prestigio inmenso, mientras él era un poquito un don nadie, por lo menos en este momento. De hecho, si hablo de memoria, parece ser que Roosevelt solamente se reunió con él 3 veces. No tenía básicamente ni idea de qué estaba pasando en el gobierno. Era una figura decorativa que ahora se convierte en presidente. Bueno, bajo la presidencia de Truman, en este momento sí que está, pues tiene lugar la conferencia de San Francisco, que era una ciudad que no estaba tocada por la guerra, en la costa oeste de los Estados Unidos, y llega a los plenipotenciarios a la conferencia. La conferencia empieza en abril, si hablo de memoria, y comienzan a haber problemas. La persona que está aquí, que es Molotov, ¿vale? Dice que el derecho de veto se tenía que aplicar a todo el procedimiento. Entonces parece ser que habían reculado de lo que habían dicho antes, y al mismo tiempo tuvieron un problema con el gobierno polaco, porque el gobierno de la Unión Soviética reconocía al gobierno de Lublin, mientras que el Imperio Británico y Estados Unidos preferían el gobierno de Londres. Entonces empieza a haber tomas y dacas, y Truman utiliza a Hopkins, que también estaba muy muy enfermo, la cara no le favorece mucho, que viaja a Moscú y rompe el problema que había, y al final consiguen el acuerdo en la conferencia. La idea es que en la conferencia de San Francisco trabajan sobre el borrador de Dumbarton Oaks, ¿vale? Sobre la idea, el acuerdo final que había tenido lugar en Yalta, y tienen que solucionar el problema polaco, que al final lo soluciona Hopkins viajando a Moscú en el último segundo. Bueno, el 25-26 de junio tiene lugar la adopción de la Carta de la ONU y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿vale? Si no me equivoco, China firma la primera, lo adopta porque era el primer país agredido por el fascismo, y los diferentes representantes de los países que habían estado en la conferencia unas cuantas semanas, pues van adoptando el documento. Luego, esta es la primera fase, porque luego en cada estado tendrían que ratificarlo. En estos momentos, ¿vale? Había mucho optimismo, y aunque los problemas empezaban a surgir y a ser más importantes. Aquí está la conferencia siguiente, que es la de Potsdam, celebrada en Berlín, con los nazis ya vencidos, ¿no? Y en esta conferencia pues se puede ver a Truman en el centro, a Churchill, que pierde las elecciones y es sustituido por Clement Attlee, que es el premier laborista. Entonces, la idea es que en esta conferencia, la conferencia de Potsdam, solamente hay una persona que estaba antes, que es Stalin. El resto estaba Truman, sin demasiada experiencia y con ganas de forjarse un carácter presidencial, y Attlee, el premier británico, que a pesar de ser laborista había tenido muchos choques con los comunistas en el Reino Unido. Bueno, aquí está la conferencia donde se reúnen, y la idea era pues gestionar la paz, porque estaba surgiendo más y más problemas en cada momento. Uno de los grandes problemas que estaba en el aire era el tema de la bomba atómica. La bomba atómica se había estallado en
en el desierto, en Estados Unidos, y luego en Hiroshima y Nagasaki. Durante la conferencia de Potsdam, Truman se la dejó caer la bomba atómica, la idea que tenía una bomba muy potente, a Stalin de forma indirecta. Stalin probablemente ya lo sabía, pero cuando estalló sobre Hiroshima y Nagasaki, puso a su ejecutor Beria, ¿no?, a trabajar en el proyecto atómico soviético, porque la bomba atómica iba a marcar iba a marcar un poco la política de relaciones internacionales de la posguerra. Aquí hay una foto de la rendición del Japón, porque después de la bomba atómica y la invasión de Manchuria por parte de la Unión Soviética, Japón se rinde finalmente, y en agosto de 1945 el mundo está en paz. Bueno, a partir de aquí había muchas personas que tenían miedo de que los Estados Unidos hicieran como en la Primera Guerra Mundial, que no ratificaran en la Carta de Naciones Unidas. De hecho, aquí hay una tira cómica de un periódico norteamericano, ¿vale?, donde le dicen, bueno, nos ha tomado 8 semanas redactar la carta. A ver cuánto tardará el Senado en ratificarla. Pero curiosamente, Vandenberg, que tenéis aquí, y que era republicano, y Connally, el senador demócrata, ¿vale?, estaban de acuerdo con el presidente, y en octubre del 45 la Carta de Naciones Unidas había entrado en vigor y era ya legal y vinculante como tratado internacional. Esto es muy curioso y realmente pues hace referencia a la ventana de oportunidad, no sé si el término está bien dicho, el espíritu de amistad y de cooperación, aunque duro, entre las potencias vencedores, y una especie de optimismo idealista de los Estados Unidos que consiguieron superar sus reticencias a ratificar tratados internacionales. Bueno, después de esto llega el fin de la ilusión, porque las Naciones Unidas, la ONU, ya no es Naciones Unidas, sino que es la Organización de Naciones Unidas, pues tiene que enfrentarse con un montón de problemas que enseguida le superan. Uno de los problemas que superan es en los juicios de Nuremberg, donde se juzgan a los criminales de guerra nazis, ¿vale?, que ahí las potencias siguen cooperando. Aquí tenemos a Goering en un ladito, ¿vale? Esto es un espíritu de cooperación, pero luego después pues van surgiendo los problemas, van aumentando. El tema de Polonia, muchos países de la Europa del Este se convierten en comunistas, y entonces los problemas, que son muchos cotidianos, pues cuestan más y más y más de solventar. La idea un poco es la ambigüedad de Roosevelt. Roosevelt había prometido en Yalta, había aceptado regímenes amistosos con la Unión Soviética, y Stalin lo había tomado que regímenes amistosos significaban regímenes comunistas. Ergo, al final, poco a poco, entre el 45 y 48, pues todos los países de la Europa del Este se convirtieron en países comunistas y amistosos con la Unión Soviética. Y al final el mapa final queda así, ¿vale? Como es bien sabido, pues una zona que es de países amigos de Estados Unidos y países muy amigos de la Unión Soviética. Bueno, está el Plan Marshall, etcétera, etcétera, el telón de acero, el discurso de Fulton, de Churchill, y al final lo que se impone a nivel práctico es lo que se llama una política de esferas de influencia. Y aquí quiero hacer referencia a una visita que Churchill había hecho a Moscú en el 44. La foto no sé si es del 42 o del 44. Aviso. Entonces, en esta visita a Moscú, ¿vale?, pues Churchill, así tan precipitado como siempre, escribió en una servilleta precipitadamente los porcentajes que correspondían a la Unión Soviética y a los países capitalistas, al Imperio Británico y Estados Unidos. Y en esta servilleta, en estos porcentajes, aparecía, por ejemplo, Rumanía, Rusia, 90%. ¿Vale? Estados Unidos y Gran Bretaña, 10%. En estos porcentajes de la servilleta, luego son los que, como se puede ver, se consolidarían en la práctica. Con la excepción de Yugoslavia, que como se liberó en solitario del yugo nazi, pues luego después funcionó en solitario. A partir del 45-47, las esferas de influencia pues se consolidan en Europa y empieza la Guerra Fría. Se puede considerar que empieza el discurso del Bolshoi en febrero del 46, el discurso de Fulton, el largo telegrama de Kennan, pero la ONU, ¿vale?, que se crea en el 45, probablemente en el 47-48 no hubiera sido creada. Entonces la ONU hay que entenderla como, voy a resumir, como la conclusión, como la confluencia de varias ideas. Primero, que Hitler había actuado como matón porque la Sociedad de Naciones no había actuado de forma energética. Con lo cual, mucho de la Carta de Naciones Unidas está para evitar futuros Hitler, futuros Benito Mussolini, futuros agresores. Luego después, que el aislamiento de Estados Unidos había sido un factor. Como Estados Unidos se había aislado, había permitido el ascenso del fascismo y los terribles problemas. Luego, la Carta de la ONU,
está hecha con la mentalidad de que otra guerra era posible. Ahora sabemos que no, pero las personas que la firmaron pensaban que la Carta de la ONU iba a impedir futuras guerras. Roosevelt y Stalin decían que por lo menos evitaría una guerra de los siguientes 30-50 años. Y la idea es que esta organización, la ONU, ¿vale? Pues podría evitarlo. Bueno, pues con esto he acabado el resumen, espero que os valga y que se haya entendido de forma más o menos mínima. Un saludo y nos vemos.